Buenas noches, amada iglesia. Dios les bendiga. Qué placer, qué alegría volverlos a ver, volver a estar conectados en este tiempo. Como cada mes tenemos nuestra reunión de damas. Hoy me encuentro con Grey. Es una alegría estar de nuevo con ustedes, con cada dama de la iglesia. Antes de continuar y de comenzar, recordemos que mañana tenemos GPS en casa, cada familia allí reunida haciendo las tareas, los trabajos que nos dejen, jóvenes a las 6:30 de la tarde. El domingo nuestro culto a las 11 de la mañana y durante la semana nuestros devocionales, lunes, martes, miércoles y viernes a las 9 de la noche y jueves nuestro culto, como siempre, a las 7 de la noche. Así es, y les damos la bienvenida, gracias Loren por la invitación, les damos la bienvenida a todas esas mujeres hermosas. Compartan este video, compártanlo para que otras mujeres puedan ser edificadas. El tema de hoy va a estar súper buenísimo, ya Loren nos va a presentar el tema de hoy. Saludos a todos los que nos están saludando y bueno, ya saben, estamos en sintonía, discípulos de Cristo reactivados toda la semana, de lunes a lunes estamos con ustedes. Así es. Amén. En esta ocasión queremos hacer algo distinto y es invitarlas a que mientras vemos este devocional y nos acompañan, tomémonos un cafecito, preparemos algo allí para compartir, para tomar mientras vemos Así es, nuestro devocional. Aquí está el mío. Tenemos el nuestro, así que antes de empezar, entonces traer nuestro cafecito, lo que hayamos preparado para ver este devocional. Un tecito es para compartir entre amigas y como les decía, activen ahí por todos lados a las personas de la iglesia, por los grupos, a que se conecten porque el Señor tiene grandes cosas a través de este tema. Amén. Y este tema que vamos a tratar hoy se trata sobre qué vamos a hablar. Vamos a hablar sobre un tema muy interesante que, como venimos hablando en el año, el tema general es mujeres evangelistas. Entonces este es un tema que como mujeres evangelistas nos caracteriza bastante y es que somos sal de la tierra. Amén. Así que para esta ocasión busquemos Mateo 5, capítulo 5, versículo 13. Amén. Dice: ustedes son la sal de la tierra. Antes de continuar quisiera pausar aquí para desenvolver el tema en esta sola frase. ¿Por qué? Porque dice que somos sal de la tierra. Amén. Es decir, que cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, en nuestra vida, inmediatamente pasamos a ser sal de la tierra. No es que vayamos a convertirnos en sal, sino que inmediatamente somos sal de la tierra. La palabra sal viene del griego yalas, pero también tiene un sentido figurado, es decir, se traduce como prudencia, ¿sí? La prudencia se entiende como algo que tiene equilibrio, que tiene un balance, que está moderado, ¿sí? De hecho, pues si echamos mucha sal a una comida, se vuelve salada, muy, muy salada. O si le echamos muy poca, pues queda insípida, queda sin sabor. Amén. Para esta ocasión quisiera dar dos características importantes de la sal y que como mujeres evangelistas debemos tener también como sal de la tierra. La primera es el poder de la conservación. La sal tiene este poder de conservar las carnes o algunos alimentos para mantenerlos y que duren por mucho tiempo, ¿verdad? Entonces nosotras, como sal de la tierra, debemos conservar y guardar la palabra del Señor. Amén. Es decir, el objetivo cuando le echamos, digamos, sal a una carne es mantener sus propiedades tal cual son, ¿sí? Para que no pierda su sabor o cuando la vayamos a preparar no esté dañada o podrida. Y además, eso que dices es súper importante, Lore, porque la sal era en el mundo antiguo considerado un elemento muy importante. O sea, la sal, ahorita nosotros tenemos el cubito Maggi, el adobo y otros saboreadores, otros condimentos. En ese momento se utilizaban las especias
pero la sal era algo de suma importancia. Imagínate que en la antigua Roma, parte de la palabra salario proviene precisamente de salarium. A los soldados romanos, Jesús escribió esto, vamos a un poquito del contexto. Cuando este evangelio fue escrito, que es uno de los evangelios sinópticos, fue escrito en una época donde el imperio romano era el que estaba enseñoreado de toda esa región, donde habitaban tanto romanos como griegos como judíos. Y entonces es bien importante porque Jesús hace esta acotación y les dice, ustedes son la sal de la tierra. Y esa gente entendía lo que significaba ser la sal de la tierra. El término que utilizaron para esta porción en el latín, cuando lo tradujeron del griego al latín, fue salarium, del cual proviene la palabra en español salario. Entonces eso me recuerda el salmo donde David dice, el Señor es mi porción. Él es nuestra porción, Él es nuestro salario, Él es nuestro pago. Entonces es bien interesante, como tú lo dices, darle la relevancia de lo que era la sal en ese momento, que hoy sigue siendo súper importante. En ese momento no habían neveras, conservaban las carnes salándolas, y aún hay lugares donde lo hacen. Pero entonces el Señor nos dice a nosotros como mujeres evangelistas, específicamente, que es el tema de hoy, para todos los que nos ven, pero también para las hermosas mujeres, ustedes son la sal. Entonces es como que cuánta importancia nos da el Señor, ¿no? Bastante. En esta porción. Amén. Bastante, amén. Y como les decía, nos corresponde conservar la palabra del Señor tal cual Él nos la dio, ¿sí? Y guardarla para nosotros, y no solo para nosotros, sino para los demás. ¿Cómo la conservamos? O sea, ¿cómo demostramos que sí somos sal de la tierra? A través de nuestro testimonio y reflejando que vivimos la palabra del Señor tal cual Él nos la dio, manteniéndonos íntegros y honestos. Como explicaba, la carne, al ser salada, no pierde ninguna de sus propiedades. Es así como nosotros, si guardamos y conservamos la palabra del Señor tal cual es, mantenemos nuestra identidad en Cristo. ¿Sí? No vamos a cambiar ni nos vamos a mezclar con otras creencias o con otros, no sé cómo decirlo, como con otros hábitos de otras personas, sino que caminamos y vivimos conforme a la palabra del Señor, sin diluirnos con otras cosas. De hecho, si le aplicamos o le echamos otro condimento a la carne, se va a dañar. Amén. Se va a podrir durante un tiempo. Entonces lo mismo pasa con nosotros. Si seguimos o permitimos mezclarnos con otras cosas distintas a la palabra, vamos a perder nuestra identidad. Sí, y fíjate, mi Loren, que me llamó mucho la atención de que en esta porción que Jesús le dice, está registrado en los evangelios, no solo en este, sino en todos. Él les dice, ustedes son la sal de la tierra. ¿Y cuánta relevancia tenía esta sal desde el principio? Imagínense que según Levíticos 2:13, en Esdras, la sal se utilizaba en los sacrificios consumados en el altar de Dios. O sea, no fue que a Jesús se le ocurrió en ese momento sacar a relucir la sal de la nada, sino que Dios desde el principio ha tenido un plan de salvación y ha tenido un plan para toda persona. Entonces, Él desde el principio utilizaba la sal en los sacrificios. No sé si para contextualizar un poco, antes, para poder recibir el perdón de pecados de parte del Señor, había que hacer algunos sacrificios de animales. Bueno, en esos sacrificios era empleada la sal. Pero hoy en día el Señor hizo el sacrificio por todas nosotras y por todos nosotros. Y ahora la sal somos nosotros. No necesitamos ponerle otro ingrediente a la salvación. Tú y yo somos la sal. Somos ese sacrificio vivo que agrada al Señor. Amén, así es, totalmente. La segunda característica que tenemos como sal es la cualidad de dar sabor y sazón. Esto quiere decir que tenemos esa capacidad de ir a otros y darles, como decía Gray, esa salvación que ya se nos fue a nosotros. Ir a contarles de la buena noticia de que el Señor también murió por esas personas que aún no le conocen, ¿sí? Y darles como ese sabor y esa sazón a su vida, porque al estar fuera del Señor, y creo que muchos de nosotros en algún momento quizás estuvimos lejos de Él, quizás andábamos probando otras cosas que nos saciaran o que nos satisfacieran,
pero pues sabemos que nada nos satisface más que el Señor, o sea, de modo completo, de modo total. Amén. Entonces, ir a otros y decirles, mira, no busques más, no pruebes más. Esta es la sal, este es el sabor, esta es la sazón que realmente va a satisfacer tu vida. Amén, y ya esto se me acabó, así que bueno, yo lo voy a poner por aquí. Amén. Imagínate, mi Loren, que cuando tú dices eso, me viene a la mente cómo el cristianismo está, y en este caso que estamos hablando sobre las mujeres, estamos con una gran demanda, ser sal. O sea, en ese momento la sal prevenía la corrupción. Nosotros también, como sal del mundo, debemos prevenir la corrupción, demandar el pecado. Este mundo cada vez va a estar más corrupto, cada vez van a haber más ideologías extrañas, cada vez de verdad van a pasar. Y nosotros como sal debemos hablar como el lema de esta organización Discípulos de Cristo habla donde la Biblia habla y calla donde la Biblia calla. Parte de ser sal, yo pienso, no sé qué pensarás tú, Loren, respecto a esto, pero yo pienso que parte de ser sal es eso, hablar donde la palabra habla, hablar lo que la palabra habla, y no, como bien lo decía Pablo, no os conforméis a este siglo, sino ustedes vayan en contra de este siglo y renueven su mente para que puedan entender cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Totalmente, amén. Así es. Y hay un versículo en Colosenses 4, el versículo 6 dice que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Amén. Así sabrán cómo responder a cada persona. En la Reina Valera dice, en vez de buen gusto, dice sazonada con sal. ¿Sí? Entonces, la sal también se refiere a la palabra, que la palabra siempre esté en nuestros labios. No decir nada por nosotros mismos cuando evangelicemos a otra persona, ¿sí? Y también es importante aquí resaltar un poco que es hablar a la medida exacta, no quedarnos callados, pero tampoco hablar de más, porque podemos darle un mal sabor o podemos salar mucho la conversación. Entonces la otra persona va a sentirse quizás ahogada o bueno, va a ser una conversación un poco de mal gusto. Entonces, hablar siempre a la medida exacta. También en esta parte me venía a la mente en Apocalipsis, parafraseando un poco, dice que no se le puede ni agregar ni quitar nada a lo que ya está escrito. La palabra. Amén. Y wow, eso me impresiona mucho porque a veces creemos que por decirle, la manera de hablar entre amigos, de evangelizar, de tener amistades, de conservar relaciones, la manera al modo de Dios es hablando con la palabra. No, la palabra, pero la palabra sola, o sea, la palabra en sí, ¿no? Como dice Loren, es tremendo, sin quitarle. Pero hay casos también, ¿verdad?, de personas que le vamos a hablar con la palabra y no van a entender. Porque son personas que de pronto son nuevos creyentes o de pronto no tienen un conocimiento de una iglesia. ¿Cómo podríamos entonces en ese caso hablar con la palabra? Sería como traducírsela, ¿no? Como parafrasearla. Exactamente, hablarles un poco más entendible, que ellos puedan entender lo que nos estamos refiriendo. O simplemente hablarles lo necesario y a medida que ellos acepten, pues irles explicando y guiándoles exactamente lo que no entiendan. Entonces sí, no cambiarle a la palabra una frase para que suene mejor y para que, o sea, ¿cómo me hago entender? Como diciendo, no, pues como la persona no es creyente, entonces voy a cambiarle una frase a un versículo para que, como para obligarla a que crea en lo que yo le estoy hablando. O sea, eso sería como manipular la palabra a mi propio... Exactamente, a mi gusto o algo así. Entonces no, sino hablar la palabra tal cual está escrita. Amén. Amén. Ya continuando con el resto del versículo de Mateo, dice, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Y esta parte es muy pues impactante, o bueno,
Sí, para Eso mí fue una advertencia, yo es una creo, del advertencia Señor, sí. muy fuerte porque, como en algún momento dije anteriormente, si nos diluimos o permitimos mezclarnos con otras cosas fuera de la palabra y fuera del Señor, perdemos nuestro sabor, nos volvemos insípidos. Amén. Y ustedes que están allí comentando, cuéntenos qué opinan de este tema. Cuéntenos si les parece que la sal en este tiempo está salando, ¿no? Que como mujeres debemos ser sal y luz. ¿Qué piensan ahorita con tantas corrientes? Hay feminismo, hay machismo, hay muchas cosas. Entonces, ¿qué? El Señor dice la Biblia que en Cristo no hay judío, ni griego, ni libre, ni esclavo, ni blanco, ni negro, ni extranjero, ni peregrino, sino que todos somos iguales. Y el Señor le dejó a sus discípulos una encomienda, le dijo, por tanto, vayan y hagan discípulos, sean sal, hagan lo que yo los mandé a hacer. Y esa encomienda está vigente para todos nosotros. Y a mí me pone los pelos de punta esto que el Señor dijo, como dice Loren en Mateo 3:15, eso es una advertencia terrible donde le dice, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Así es. Amén. Es muy, muy tremendo. Como dice ahí, ya no serviríamos para nada si nos dejamos diluir y mezclar con otras creencias, con otras cosas. De hecho, en algún momento me contaba una persona que alguna persona LGBTI, ¿sí? se encerró, bueno, sí, como en una creencia propia de ella, y decía que así ella fuera lesbiana o no, el Señor la amaba. Y es cierto, pero igual el Señor transforma nuestra vida y dice sí, Pablo en Romanos que transformemos nuestra mente y nuestra forma de pensar. Y es allí donde el Señor sí nos perdona y nos acepta. Él ama a todos por igual, pero debemos dar ese paso de cambio. Y esto de pronto hablando de alguien que no conoce la palabra, que de pronto tiene sus preferencias, y nosotros les amamos también como el Señor les ama, porque si el Señor ama a toda criatura, nosotros somos imagen y semejanza del Señor. Pero hablando en el caso específico de personas que, como mujeres evangelistas, que es el tema de hoy, el tema del año, mejor dicho, y haciendo referencia a la sal de la tierra, ¿verdad? Dios da una serie de características, dice, ustedes son linaje escogido, la sal de la tierra, la luz de este mundo, etcétera. Nombra muchas cosas. Hoy en específico estamos indagando en el tema de la sal. Fíjense ustedes lo que dice 2 de Pedro, capítulo 2, del 20 al 21, dice, hablando de los que ya conocemos la palabra, de los que ya hemos oído del Señor, de los que ya se nos ha presentado las buenas nuevas, dice, ciertamente si habiéndose ellas escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, se enredan otra vez en ellas y son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido nunca el camino de justicia, a que después de haberlo conocido vuelvan atrás del santo mandamiento que les fue dado. Es un gran peso que el Señor nos está hablando en esta noche. Si ustedes me conocen, si ustedes han conocido este camino de justicia, sigan la senda. Angosta es la senda. Ancho es el camino que lleva a la perdición, pero el camino que nos lleva al Señor es angosta. Entonces nosotros que somos la sal debemos, como dice mi Lore, no contaminarnos ahorita con tantas cosas que están sucediendo, tantas creencias, tantos, no sé, cosas extrañas. ¿Cómo sabemos que son cosas extrañas? Porque van en contra de la palabra del Señor. Así es, totalmente. Amén. Y pues que si nuestra vida y nuestro testimonio no van conforme a la palabra de Dios, simplemente nos van a desechar. Si la gente nos va a solo servimos para nada, primero, y la gente nos va a desechar y nos va a pisotear. Ya como para ir terminando. Una última característica, así, no menos importante que las demás, es que la sal produce sed. ¿Sí? Entonces, nuestra vida y nuestro testimonio debe producir eso en las demás personas, esa sed. Amén. Esa sed que dice, wow, tú tienes algo diferente, tú actúas de forma distinta, obviamente bien. Sí, debemos producir esa sed, que busquen lo que nosotros tenemos en nuestra vida, en nuestro corazón, que es al Señor Jesús y la palabra. Amén.
Bueno, de verdad que me encantó, y las invitamos a que puedan unirse con las damas de la Iglesia Cristiana y Discípulos de Cristo Patio Bonito en este sentir de ser sal de la tierra, y que el Señor nos dé humildad y nos dé de su fruto, del fruto de su espíritu, para que la gente al conocernos quede con sed. Digan, ¿qué tiene Loren? ¿Qué tiene esa niña tan distinta? ¿Qué tiene esa niña tan especial? ¿Qué tienes tú? ¿Qué tengo yo? Para producir sed. Amén. Bueno, vamos a orar por todas estas mujeres hermosas que hoy nos están viendo, no sin antes recordarles los anuncios que son. A ver, Loren, refrescanos allí. El mañana sábado, GPS en nuestras casas, cada familia allí con el material que se les envía. Jóvenes a las 6:30. El domingo nuestro culto a las 11 de la mañana. De lunes a viernes nuestros devocionales. Lunes, martes, miércoles y viernes. Y el jueves nuestro culto a las 7 de la noche. Amén. Bueno, antes de orar, vamos a tener un momento breve de adoración y vamos a cerrar nuestros ojos y a adorar al Señor y a darle gracias por esta hermosa comisión que nos ha entregado. Debemos reconocer que para ser sal debemos menguar nosotros, porque por nosotros mismos, por nosotras mismas, no podemos hacer nada, sino es simplemente por el poder del Señor. Es solamente Él a través de nosotros cómo podemos evangelizar a otras personas. Amén. Te invito a que cierres tus ojos allí donde estás y juntas y juntos oremos y le pidamos al Señor que nuestra carne mengue y que su espíritu crezca en nuestra vida, y que sea Él por medio de nosotros quien haga la obra, y que haga por medio de nosotros lo que Él nos mandó. Amén. Amén. Señor, gracias, Padre, por esta noche, Señor. por cada persona, Señor, cada Gracias, dama, Señor. cada mujer que está conectada en este Dios. momento, Señor, desde su casa. Gracias por cada mujer. Gracias, Señor, porque Ayúdanos nos a menguar. has dado, Señor, una tarea importante, Sí, Señor, Señor. pero tú no nos dejas solos. Y eres tú quien nos da la fuerza para ir, Señor, y ser Sí, sal Dios. y sazonar, Señor, la vida de otras personas, Señor. Gracias, Padre, porque eres tú, Señor, quien nos guía y nos da esa fuerza, Señor, Amén. para ir a otros. Señor. Gracias, Señor. Vamos a decirle al Señor, yo quiero menguar para que crezcas tú. Y cada día dile, quiero ser más como tú, Señor. Yo quiero más de ti. Dile, yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Yo quiero ser sal, Señor. Para que crezcas tú y cada día ser. Levanta tus manos y dile, quiero ser más como tú, Señor. Quebrántame, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar, queremos menguar para que crezcas tú. Queremos menguar, Señor, en nuestras familias. Queremos menguar en lo ministerial, Señor. Queremos menguar en nuestra comunidad para que crezcas tú, Señor. Quiero más de ti. Más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día ser más como tú. Queremos ser como tú, Señor. Dile, quebrantas mi corazón. Yo quiero más de ti.
Quebrántalo, Señor. Quebranta mi corazón. Quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad. A ti, Señor. Todo lo que soy, Señor. Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebrantas mi vida. Te entregamos nuestra voluntad, Señor, a ti. Dile todo lo que soy, Señor. Todo lo que